en aras de su puntualidad, pues también, y por respeto a la misma, pues vamos a comenzar a disertar en breves momentos, solo en lo que tenemos el ingreso de quienes lo están solicitando. Entonces, gracias por su asistencia puntual. Y de alguna manera, pues vamos a trabajar en una nueva unidad que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales de carácter material. Bueno, entonces, en lo que se llena la bandeja y ingresan los alumnos, pues gracias por su atención, por su presencia. Así es de que tenemos entonces esta tarde, está un tanto iniciando la lluvia. Si hay alguna interrupción derivado de cuestiones eléctricas, pues entonces solo esperan ustedes de una manera respetuosa. Si fuese yo quien saliese del sistema, pues entonces me esperan para incorporarlo. ¿Qué tenemos en este momento? Pues dando ingreso, llevamos entonces ya 5 minutos con un estimado a este momento de 107 participantes. Tenemos entonces que recordarles lo importante que representa para ustedes, por supuesto, tener de alguna manera pues ya el registro oficial en sus respectivas plataformas. Ya ustedes pues están enterados de que tenemos creada la plataforma alterna, que es la denominada Google Classroom, y también tenemos ya una plataforma oficial, que es la plataforma de Moodle. En este aspecto ya ustedes están enterados. Vamos a algunos elementos importantes y pedirles de favor que tengamos en este contexto los denominados o correspondientes cumplimientos de requisitos. Hay requisitos que ustedes deberán en cierto momento pues cumplir, les voy a encargar mucho. Recuerden que necesitamos pues básicamente dos cosas. Una pues, sería que se inscriban con sus nombres y apellidos completos, y la otra pues sería básicamente que sea una sola cuenta. Entonces, por favor, estoy dando un tiempo prudencial para aquellos que de alguna manera pues, no han cumplido con el requisito de identificarse plenamente, que lo hagan, editen en su perfil, consignen sus 2 nombres, sus 2 apellidos si los tienen, y por supuesto encargarles que es una sola cuenta y nombres completos y apellidos. Yo voy a dar un compás de espera para que puedan corregir la situación, que ustedes se inscriban. Estoy hablando de la plataforma denominada Classroom, que es alterna. Ahí ustedes podrán haberse dado cuenta y hay materiales de apoyo, tal y como se los comenté. Hay guías de estudio, hay material audiovisual relacionado con los temas que hemos estado explicando. Pero también, aparte de la plataforma de Classroom, entonces también ya está habilitada la plataforma Moodle. Los requisitos, básicamente, pues, los tenemos. Fue la plataforma donde ustedes se encontraron, se inscribieron y se registraron. Por ahí alguien me indica que no me escuchan. Yo quisiera preguntarles a los demás amigos y amigas, ¿me escuchan? ¿Tienen algún problema con la...? Entonces, bueno, me dicen que sí se escucha bien, todo bien, entonces pareciera ser que... Gracias. Entonces, tal vez nuestra amiga que tiene algún problema con el audio, pues les pediría que puedan en cierto momento, pues, establecer o corregir esa situación. Claro, no voy a gritar, por supuesto. Entonces, muchas veces son los dispositivos o podría ser la conexión, no sé, pero la mayoría me indican que se escucha bien. Bueno, entonces podría ser una cuestión técnica, disculpen, escapa a mi buena voluntad, pero la mayoría me indican que sí se escucha bien. Si alguien escucha bajo, pues tal vez lo que yo les agradecería que se coloquen algún audífono para poderlo escuchar si es el aparato que les está molestando. Entonces la mayoría me dice que está bien, entonces voy a suponer de que está bien. Gracias por su atención. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Vamos a comenzar. Ya estamos entonces básicamente para en estos aspectos poderlos corregir. Tenemos entonces, se le da el ingreso que nos están solicitando. Tenemos 127 alumnos, por supuesto, en una sección de 222
pues sí creo que estamos todavía con una baja en la asistencia, pero no puedo esperar todo el tiempo para darles ingreso. Entonces, por favor, me resta 1 minuto para dar ingreso. Ya tenemos 10 minutos de estar en esta espera para que ustedes puedan ingresar. Entonces, por favor, sí les encargo su puntualidad. Bueno, entonces, ¿qué tengo antes de comenzar? Les estaba platicando de que está la plataforma Moodle, que es la plataforma oficial, en donde eventualmente, y es la que tengo considerada en primera opción, podamos realizar nuestro examen parcial, y por supuesto, en este caso, pues sería el segundo y por supuesto el tercer examen. La importancia de que ustedes comprueben su asistencia y que vean si pueden ingresar en la plataforma es porque en este caso el examen sería, si yo utilizara esa plataforma, sería enviado a través de la misma. Entonces, por favor, con antelación suficiente les estoy solicitando que ingresen a la plataforma Moodle, vean si el sistema se los permite y que de alguna manera pues está accesible y con la cuenta que ustedes registraron oficialmente. Si tuviesen algún problema, claro, yo en el tablón, en Classroom y también en el correo que les envié, les había comentado de que podían escribir al área básica, al correo institucional. Sin embargo, no tenía la información que en este caso supongo que ya ustedes la tienen, puesto que está cargada en la página oficial de la facultad y se creó. En este momento les comparto en mi pantalla el siguiente correo electrónico. Derecho Moodle, todo con minúscula, por favor, @gmail.com. Entonces, para aquellos estudiantes que tengan problemas de ingreso, entonces, por favor, tienen estas instrucciones. ¿Dónde aparece este mensaje? Esto está en la página oficial de nuestra facultad, Derecho USAC. Entonces, por favor, los problemas que puedan tener, los van a ustedes a la brevedad posible comunicarlos. Entonces, ingresen, intenten, si el sistema les permite, pues por supuesto no hay ningún problema. Verifiquen que aparezcan bien sus nombres, sus apellidos, por favor, todo eso tienen que verlo ustedes. En cierto momento podría darse la opción de que algunos no puedan ingresar, entonces les pediría de favor que puedan a la brevedad posible comunicarse. Este anuncio obviamente está en la página oficial de la facultad. Este fue el correo. Lamentablemente, pues cuando en la sesión anterior pues estábamos dando clase, pues había alguna inquietud, alguna pregunta, pero ese mismo día fue básicamente cargada a la página de la facultad. Entonces ahí está, el 18 de agosto fue la sesión anterior, entonces no tenía todavía información, ya esta es oficial. Entonces por favor, este es el correo para que ustedes reporten sus respectivos problemas o inconvenientes que puedan tener. Moodle, no lo dejen para último momento, por favor. Entonces, vuelvo acá con ustedes, ya estamos entonces con ese anuncio. Supongo que en los otros cursos se los han de haber comentado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues indicar que estos son los elementos. Vamos a desarrollar en este caso y continuar con el tema que hemos estado viendo y de alguna manera pues establezcamos pues algunos aspectos. Ya realizaron en Moodle de filosofía, algunos compañeros tuvieron algún problema, la mayoría no, por supuesto. Roselinda, es por el hecho de que hay estudiantes, y ya se los había comentado, por favor, que dieran sus correos electrónicos, que verificaran que todo estuviera bien, ya que en la base de datos de control académico, que es donde yo tomo los correos de ustedes para enviarles los mensajes, en este caso, están cargados en el sistema oficial, en donde yo solicité que me informaran en coordinación de área básica. Me indicaron que los correos que están ahí son los que mismos ingresaron al momento de inscribirse. En todo caso, pues yo les solicitaría de alguna manera pues muy respetuosa que ustedes verifiquen cuál fue el correo. Si está mal digitado, pues tendrán que corregirlo.
pero los problemas que se están dando son debido a que este correo está mal consignado. Yo, por ejemplo, me pude dar cuenta, hay un correo que tiene marroquín con doble O, entonces, y así lo consignaron. Yo no puedo hacer modificaciones, puesto que no tengo el dominio ni soy el administrador. Entonces, por favor, si algunos me indican, si no sube ningún material o alguna prueba Moodle para verificar su funcionamiento, pregunta Alejandro. Yo puedo, inclusive, pues, cargar ahí el programa. El asunto va a ser este. El hecho de que usted pueda ingresar es importante. No he publicado algún material todavía, pues, que lo tengo cargado en Classroom. Y ustedes preguntarán por qué. Esa página o esa plataforma de Moodle es oficial. Ustedes saben que hay un límite de la cantidad de gigas del espacio que yo cuento con el mismo. Entonces, para no saturar ese espacio, que por supuesto es un espacio bastante limitado, entonces es que tengo una plataforma alterna como lo es Classroom. Ahí, por supuesto, cuento con 15 gigas y de alguna manera puedo cargar el material. Son pesados los materiales muchas veces de audio y video, entonces están compartidos. Pero en este caso tal vez le encargaría, no hay material, me interesa que ingresen. Básicamente pues puedo publicar, por ejemplo, un programa para que lo vean, pero me interesa que puedan ingresar. Bueno, entonces tal vez les preguntaría si en este caso me indican que ya la mayoría ya ingresó, entonces por favor intenten hacerlo. No sé si en un momento dado, Alejandro, si usted ya ingresó y ya lo intentó y si el sistema se lo permite. Pero pues ya ingresé, bueno, y lo hizo en mi curso, Alejandro, no sé si lo ingresó en mi curso. Sí, bueno, entonces me parece que no tuvo problema, Alejandro, le agradezco. Entonces, por favor, quiero que los demás lo hagan también. Bueno, tengo 140, ya es tiempo más que suficiente, entonces comenzamos. Así es que gracias por su atención y vamos a desarrollar este tema, es la tercera unidad relacionada con los conceptos jurídicos fundamentales de carácter material, en específico la persona. En este momento, pues voy a proceder a, bueno, de hecho, pues les comentaría a ustedes, tengo, pues, desactivado el sitio web. Básicamente, si ustedes me escuchan sin ningún problema, si existe el deseo, pues yo, claro, voy a activar sus micrófonos para que puedan ustedes participar. Si alguien quisiera hacer alguna prueba en este momento, traten de activar su micrófono, por favor. Si alguien intenta hacerlo, no, cualquiera. Sí, veo que el sistema no se los permite, gracias. Entonces, vamos a generar en este momento, gracias, creo que ahí nos podemos quedar. Entonces, lo hago por seguridad de ustedes y para evitar las interrupciones. Claro, lo voy a activar al momento oportuno. Entonces, voy a dar en este caso, pues voy a compartir lo que tengo para con ustedes en esta tarde. Y también voy a cerrar el ingreso, ya estamos pues sobre tiempo, entonces, por favor, siempre les encargo su puntualidad. Bueno, entonces, continuemos. Tenemos en este momento, básicamente, lo siguiente. En la tercera unidad, les había adelantado algo al respecto. Se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales en materiales. Esos conceptos, como se los comenté, hacen referencia a los conceptos sobre los cuales versa el contenido de la norma jurídica. Los fundamentales formales se refieren a la estructura lógica de la norma, hablamos del supuesto jurídico y por supuesto hablamos de las consecuencias jurídicas, pero estos denominados materiales versan sobre el contenido al que se refiere la norma. Y por lo tanto, vamos a tener el primero de ellos y es el concepto jurídico fundamental material y es el tema de la persona. La persona, como concepto jurídico fundamental, según el contenido de nuestro programa, requiere la explicación de estos temas, que ustedes podrán encontrarlos en su programa oficial. Entonces vamos a platicar de la etimología del vocablo, evolución histórica, claro, vamos a definir principales acepciones del vocablo,
en su acepción biológica o legal, la persona en el mundo del derecho. Definitivamente tendremos que platicar de las clases de personas, tanto en su dimensión individual como colectiva. Realizaremos la crítica a la manera o forma en la que nuestro Código Civil hace referencia a las personas jurídicas. Vamos a platicar de un concepto muy importante, y es el concepto de la personalidad, las teorías de la personalidad, y es importante mencionar que esas denominadas teorías de la personalidad hacen referencia y son aplicables única y exclusivamente a las personas jurídicas individuales. Por su naturaleza, ustedes verán, pues son aplicables únicamente a las individuales, esas teorías. Luego vamos a hablar de atributos de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas, estas cualidades o prerrogativas que tienen las personas por el solo hecho de ser persona en el mundo del derecho. De esos atributos, pues vamos a destacar uno muy importante, como es la capacidad jurídica. Ya ustedes se recordarán cuando he mencionado, por ejemplo, el artículo 8 del Código Civil, aquel que nos dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, todos ustedes recuerdan. Entonces vamos a platicar de esa capacidad. Luego, pues vamos a platicar de la personería. La personería, que es otro concepto jurídico, muchas veces se puede confundir con la personalidad. Hay algunos autores que pues los toman como conceptos sinónimos, otros, pues desde un punto de vista mucho más técnico, pues establecen la diferencia que existe entre personalidad y personería. Entonces, a estas alturas, pues estaremos en la capacidad de poder distinguir tres conceptos: persona, personalidad y, por supuesto, personería. Y finalmente, la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Esto es lo que se nos pide, básicamente, de comentarles. Este es una síntesis del curso de Derecho Civil 1, que se refiere al tema de las personas y de la familia, que ustedes van a ver en su respectivo tercer semestre. Entonces, esta temática que ustedes van a escuchar por vez primera, pues la van a continuar viendo en el tercer semestre en el curso de Derecho Civil 1. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que nos espera, pues iniciemos nuestra sesión. Primero, si vamos a hablar de la etimología, es muy común y tradicional que ustedes, a través de las respectivas lecturas que hacen de sus materiales bibliográficos, sus obras de consulta, etcétera, la mayoría de los autores consultados coinciden con que la palabra persona, por supuesto, como muchos términos de nuestro idioma, pues proviene del latín. En este caso, hay un sustantivo, la persona es un sustantivo, pues derivado de un verbo en latino, y es personare. Entonces, esta palabra latina, personare, aquí pues vamos a establecerla, vamos a analizar. Por un lado tenemos persona, personas, personare. Entonces tenemos por un lado un prefijo. Y aquí vamos a encontrar básicamente, en este caso, este prefijo antecede al otro vocablo sono, sonas, sonare. Ahora, si nos vamos al porqué de ese prefijo, pues este lo que hace, cuando antecede a la palabra sono, sona, sonare, entonces refuerza el significado. Sono, sonas, sonare, se refiere a sonar, sonar. Pero con el prefijo per, entonces se refuerza el significado, y básicamente lo que etimológicamente significa el vocablo del cual se deriva la palabra persona, y que es personare, es sonar mucho o resonar. Entonces, tengamos en claro lo siguiente, que esta es la etimología de la palabra latina de la cual se deriva el vocablo persona: sonar mucho o resonar. Claro, ya sé que ustedes en este momento pues van a tener algún
conflicto, posiblemente, puesto que muchas veces identificamos la persona con el ser humano con persona, y los tenemos como sinónimos, pero esto, como lo veré y lo que voy a explicar, por supuesto, es una acepción o significado o sentido común, cotidiano, vulgar de la persona para identificarlo como sinónimo del ser humano, pero estamos hablando de la persona en su acepción o dimensión jurídica. Entonces, vamos por orden. Persona deriva del vocablo latino personare, y personare significa sonar mucho o resonar. Continúo acá. Alguno podría preguntar, ¿y por qué? Por esto. Estas imágenes pues nos presentan un par de máscaras. Yo podría preguntar, claro, no van a activar el micrófono, pero ¿dónde las podemos ubicar? ¿En qué contexto? Claro que tenemos acá, pues tenemos la comedia y la tragedia. Y ya sé que viene a su mente un teatro. Y vemos que bajo estas artes escénicas, pues estamos familiarizados con esas máscaras, pero estas tienen básicamente un sentido y una aplicación práctica a través de la historia, obviamente, del teatro. Y acá nosotros podríamos establecer en que hay autores que nos dicen que el origen etimológico de la palabra persona la podemos encontrar en el mundo teatral. Algunos hablan de una Grecia clásica, y nos vamos en este caso a que obviamente en la época anterior, en antaño, la utilización de máscaras por parte de los actores, pues se hacía una condición importante, puesto que carentes de micrófonos, amplificadores, bocinas, entonces los actores ponían una máscara frente a su rostro para aumentar el volumen, darle mayor sonoridad, y por supuesto ante una falta de acústica, ellos trataban en un momento dado de ayudarse con ese instrumento. Entonces ellos colocaban frente a su cara una máscara para darle sonoridad a la voz. Por supuesto, ustedes pueden darse cuenta de que hubo una variante o variable a través del tiempo, puesto que en un inicio el término persona se refería a la máscara. La palabra persona hacía referencia a la máscara. Claro, ese instrumento utilizado por los actores. Bueno, pero en una segunda etapa, la misma palabra persona, si ustedes se dan cuenta, vino a identificar no solo la máscara, sino el sujeto que lo utilizaba. En este caso hablamos del actor. Entonces, en esta segunda etapa, vemos que la palabra persona designaba ya no solo la máscara, sino al actor que la estaba utilizando. Y en una tercera etapa, vemos nosotros de que, por supuesto, desapareció la máscara y la palabra persona se reservó para designar al ser humano en general como sujeto de derecho. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que ver acá? Yo he visto que algunos autores, cuando hablan del origen etimológico de la palabra persona, nos dicen que su significado es máscara. Quisiera, obviamente, realizar o ampliar esta situación. Si bien es cierto, en la primera etapa, el vocablo persona se utilizaba para referirse a la máscara. Obviamente, pues voy a hacer una ampliación de esta situación, puesto que no necesariamente es así. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Regreso atrás y vemos cómo se estructura la palabra, en este caso, de la cual se deriva, la palabra latina de la cual se deriva el término persona, personare, persona. ¿Qué significa sono? Sonas, sonare, sonar. Pero como tiene el prefijo per,
per, y lo antecedemos, en este caso lo anteponemos a sono, sono, personas, personare. Entonces acá el significado etimológico va a ser sonar mucho o resonar. ¿Entienden esto? Entonces, aquí obviamente esto es lo que, desde el punto de vista etimológico, hace referencia a este vocablo. Esto significa personare, sonar mucho, resonar. No estamos hablando de máscara. Sono, sona, sonare, sonar. El prefijo per, sonar mucho. Resonar. Entonces, este es el significado etimológico del vocablo latino del cual se deriva la palabra persona. He visto que algunos autores dicen que en este caso pues se identifica solo con la máscara y eso significa, pero ustedes ya tienen la aclaración, por favor toman nota de que si bien es cierto en la primera etapa designaba la palabra persona a la máscara, esto obviamente no es así. Ustedes basta que analicen cómo se estructura y cómo se compone la palabra latina personare y van a darse cuenta que significa sonar mucho o resonar. Que la máscara permite hacer eso es otra cosa. Pero obviamente el conocimiento que ustedes van a adquirir debe ser mucho más amplio y completo. Con el respeto, por supuesto, que merecen los autores que ustedes consulten. Entonces les estoy dando los argumentos. Entonces, en la primera etapa, claro, se refería a la palabra a la máscara. En la segunda ya es el sujeto usando la máscara. Y en la tercera, pues ya sin máscara, y se utilizó para designar al ser humano en general. Bueno, continuamos. Esto es lo que tendría que comentarles en torno a la etimología. Tenemos la evolución histórica de la palabra persona. Ahora es importante que ustedes reflexionen lo que tienen en su pantalla. Y dice acá, en nuestra presentación, que este concepto jurídico de persona no es algo que surgió repentinamente o producto espontáneo de la mente humana. Puesto que la persona, como concepto jurídico de derecho, tiene un largo proceso, y dice largo, porque vaya si no es largo, proceso de formación. Pero ese proceso de formación, a través del cual se fue acuñando o perfilando la palabra persona en la dimensión jurídica, fue determinado por condiciones materiales de la sociedad. Y claro, les voy a explicar el por qué se menciona en este segundo párrafo esta situación. Entonces, hubo una determinación de condiciones materiales. Y ustedes se preguntarán por qué. Expliquemos el por qué. En primer lugar, partamos de lo siguiente. Por si ustedes no lo sabían, el concepto en el mundo del derecho de la persona jurídica no siempre ha existido. No siempre ha existido. Algunos preguntarán por qué. Vean lo que tienen en la pantalla. En primer lugar, he de comentarles que voy a utilizar como argumento una manera de entender filosóficamente el origen y esencia del Estado del Derecho. Y que si bien es cierto, lo vimos en el primer semestre, pues, y que ustedes se supone que ya lo han de haber aprendido, voy a hacer una, podemos decir así, una recapitulación de los aspectos mucho más importantes. Y que también, cuando se recuerdan, en el tema origen y esencia del Estado de Derecho, pues se dijo que era un tema profundo, cuyas respuestas las íbamos a ubicar desde la perspectiva filosófica. Y es acá en donde disertamos en el primer semestre la concepción filosófica idealista y la concepción filosófica materialista. Ya ustedes van recordando un tanto estas dos concepciones. Sin que implique realizar apología de una corriente de pensamiento filosófico con respecto a otro, pero me parece interesante cuando los materialistas dialécticos mencionan el origen y esencia del Estado del Derecho, pues ellos analizan la evolución de las sociedades humanas a través del tiempo en base a los distintos modos de producción social acaecidos a través de la historia. Y recordarán ustedes que dentro de esta corriente de pensamiento filosófico se menciona el primer modo de producción que existió según los materialistas y fue el de la comunidad primitiva. En ese modo de producción de la comunidad primitiva,
y que fue el primero que ellos determinan, no existió la concepción jurídica de persona. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque en ese estadio de la humanidad no existió el derecho y por supuesto tampoco existía el Estado, según esta corriente de pensamiento filosófico. Claro, vamos a entender que en la comunidad primitiva, ustedes se recordarán, pues mencionamos diversas etapas, formas de organización rudimentarias a nivel social, pasaron varias fases dentro de la comunidad primitiva, en donde obviamente apenas se estaban gestando los elementos de la base económica, la estructura económica de la sociedad. Ustedes recordarán que los materialistas dialécticos conciben a la sociedad humana como un gran edificio social al que le denominan formación económico-social, que tiene dos componentes. Una base, en donde está la estructura económica, donde dedicamos a modo de producción, en donde en esos cimientos de la sociedad humana encontramos dos componentes que le integran. Por un lado están las fuerzas productivas y por otro lado están las relaciones sociales de producción. Todo esto es derecho 1. En las fuerzas productivas, que se consideran el factor determinante, el motor de desarrollo de la historia humana, de las sociedades humanas, encontramos básicamente una triada, un tríptico vital, en donde aparece la fuerza de trabajo, el objeto de trabajo, el instrumento de trabajo. Ustedes recordarán que estos dos componentes de las fuerzas productivas, objeto e instrumentos de trabajo, en su conjunto integran las denominadas medios de producción. Pero junto o paralelo con las fuerzas productivas están las relaciones sociales de producción, esos vínculos que los seres humanos establecen con sus semejantes dentro del proceso de producción social, en donde se dan aquellas fases o etapas de la producción, distribución, intercambio y consumo de esos bienes satisfactores a necesidades básicas de existencia, tanto materiales como inmateriales. Pues esos son los componentes que se dan a nivel de la base económica, estructura económica, en donde encontramos el modo de producción. Esos son los cimientos de la sociedad humana. Entonces, como ese componente, básicamente en el modo de producción de la comunidad primitiva, apenas se estaban gestando los elementos o componentes de la base económica. Por lo tanto, no se había proyectado una superestructura o sobreestructura o supraestructura. Entonces acá aparece el segundo componente de la formación económico-social, que es la superestructura. La superestructura, se había dicho, esto es derecho 1, insisto, es básicamente un reflejo de las condiciones materiales de existencia de una sociedad que se dan, en este caso, a ese plano, es un reflejo de condiciones materiales. En esa superestructura encontramos dos instancias o niveles. Uno de los primeros es una instancia de carácter jurídico-política, donde encontramos al derecho y al Estado, y luego tenemos una instancia ideológica, donde encontramos todas las formas de representación de la conciencia social. Vemos la educación, la moral, la religión, ciencias, etcétera, el arte. Entonces, estamos viendo que el derecho y el Estado se ubican, según los materialistas, en la instancia jurídico-política dentro de la superestructura de una formación económico-social. Y a su vez existe, por supuesto, una influencia de la superestructura sobre la base que la ha creado. Esta es la ley de correspondencia entre la superestructura y la base o estructura económica. Pero a lo que quiero llegar era esto. En el modo de producción de la comunidad primitiva se estaba gestando la base o estructura económica. Por lo tanto, no existía una supra o sobreestructura según esta corriente de pensamiento. Entonces no podía hablarse de Estado ni de derecho, porque no existió, según esta corriente de pensamiento, insisto, materialista dialéctica, no existió el derecho ni, por supuesto, el Estado. Claro, habrán críticas y obviamente a esta posición, por supuesto, y son válidas, pero es interesante establecer que este argumento es el que sirve para decir que el concepto de persona jurídica no ha existido siempre. Entonces no podríamos vincular el surgimiento del ser humano y
marcar ese momento para establecer que desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra, existe el concepto de persona en la dimensión jurídica del término. No existió en la comunidad primitiva del derecho, por lo tanto no había una acepción jurídica de ese vocablo. Claro que existían seres humanos, por supuesto, pero obviamente no había una concepción proyectada a nivel supraestructural en la instancia jurídico-política como el caso del derecho. Claro, es una corriente. Entonces, esta concepción jurídica de la persona se ha dicho de que se ha ido formando, y esto es obviamente interesante, es un proceso que es lento, imperceptible y milenario. Un proceso que tiene que ver con el surgimiento del derecho mismo. Y también el concepto de la persona jurídica ha evolucionado y ha, en este caso, surgido junto al derecho. Entonces, se forma y se estructura el concepto de la persona aunado con esa formación y desarrollo del derecho. Y es más, aquí hay algo interesante que se dijo en las diapositivas atrás. El concepto de la persona, en su acepción jurídica, está, en este caso, determinado por condiciones materiales de existencia. Uno podría pensar, pero ¿cómo una condición material de existencia determina la extensión, el ámbito de aplicación que pueda tener un concepto jurídico? Lo voy a explicar a continuación. Bueno, les comento, en este momento estoy disertando una cátedra de Derecho Civil. Es Derecho Civil. Estamos, en este caso, proyectando conceptos y explicando temas que ustedes van a ver en su tercer semestre. Claro, dosificándolo, obviamente, a nivel de un curso introductorio, pero es Derecho Civil. Bueno, entonces, veamos esta situación. Si en el modo de producción de la comunidad primitiva no existía el derecho ni el Estado, pues habíamos dicho que no podíamos hablar de la dimensión o acepción jurídica de la palabra persona. Entonces la pregunta obligada es, ¿y cuándo surgió el derecho y el Estado? Recuerdan ustedes que los materialistas nos dicen que es precisamente en el modo de producción esclavista en donde surge el derecho y, por supuesto, el Estado. Esa institución que es el Estado se le dota de un instrumento, de herramienta que es el derecho. Entonces, surgió, y esto lo vimos el semestre anterior, en el modo de producción esclavista, según esta corriente de pensamiento, y se mencionaron dos causas, entre otras, pero dos causas, a las cuales se le atribuye, según los materialistas dialécticos, el origen del Estado y el derecho. Ustedes se recordarán. Por un lado, hablábamos de la escisión o división de la sociedad en clases antagónicas, y por otro lado, hablamos del surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Objeto e instrumentos de trabajo. Entonces se dijo que es a partir de ese modo de producción esclavista en donde surge derecho y Estado. Por lo tanto, se han encontrado las evidencias o pruebas más remotas de que es en ese modo de producción en donde aparece una concepción jurídica de la palabra persona. La persona como concepto en el mundo del derecho encuentra evidencia en ese modo de producción esclavista. Y es desde ese modo de producción o estadio de la humanidad hasta la presente fecha que a la categoría de la persona jurídica se le han asignado, como ustedes van a darse cuenta, las más variadas interpretaciones de este término. Claro, hago un paréntesis acá. ¿Qué significa lo que anteriormente les he mencionado? Significa entonces que la persona en su acepción jurídica no surgió desde que aparece el hombre sobre la faz de la tierra. Y aquí podríamos contraponer con el respeto, por supuesto que se merece, otra corriente de pensamiento filosófico. En este caso, pues podríamos nosotros mencionar
las corrientes de un derecho natural clásico o racionalista, en donde aparecen las teorías que tratan de explicar cómo surgió el derecho y el Estado. En este caso hablemos de las teorías del contrato o pacto social, que en resumen, los racionalistas nos dicen que los seres humanos, su forma originaria o primaria, es haber nacido en un estado de libertad absoluta. Pero ante esta libertad absoluta generó caos. Y los seres humanos requirieron, valiéndose de la razón de la cual naturalmente están dotados, de un instrumento para poder, en este caso, llegar a un consenso colectivo y a través de la razón convienen, pactan, concertan lo siguiente: renunciar a ese estado de libertad absoluta, crear una institución, Estado, y dotarla de un instrumento, derecho, para salvaguardar sus derechos naturales, que son anteriores, y por supuesto, al mismo Estado y al derecho, y que obviamente tienen origen sobrenatural. A cambio de la renuncia a su libertad, crearon el derecho y el Estado, una institución dotada de una herramienta racional para salvaguardar sus derechos naturales y velar como institución, con herramienta que se le ha dotado, por el bien común, el bienestar de todos. Y le voy a hacer un agregado, con el respeto que merecen. Y vivieron felices para siempre. Una manera de concebir cómo surgió el derecho y el Estado. Bueno, pero partamos de esto. Ustedes van a darse cuenta el por qué se afirma que no siempre existió el concepto de persona, puesto que en la comunidad primitiva no existió derecho ni Estado. Y también por qué, y aquí nos vamos a otra corriente de pensamiento, nos dice que es en el esclavismo en donde se encuentran las evidencias, las pruebas que demuestran cómo se acuñó el concepto de persona jurídica dentro del mundo del derecho. Claro, y si ustedes, por supuesto, pues desean, pues tienen la corriente del derecho natural clásico racionalista, muy respetada, por supuesto, que establece la famosa teoría del contrato o pacto social. Bueno, entonces partamos de eso. En primer lugar, vamos a establecer que el concepto de la persona jurídica, podemos decir que pasó en su proceso de evolución histórica etapas. En un inicio, la persona en su dimensión jurídica como concepto estaba referido, por no decir reservado, solo a determinada clase de individuos. ¿Qué significa esto? Que ciertos seres humanos dentro del colectivo social iban a tener la consideración jurídica de personas. Era un concepto reservado. Segundo, en el proceso de evolución histórica, y aquí algunos podrían consultar o preguntar, licenciado, la fuente, claro, pues están interesados, pues el profesor de Derecho Civil español, en este caso hablamos de Aníbal Bascuñán Valdés, pues tiene obras interesantes, habla de la evolución histórica de la persona. El profesor de Derecho guatemalteco, Julio César Centeno Varías, también tiene un libro, un tratado sobre la persona jurídica. Pues bien, ustedes encontrarán literatura también en nuestro programa oficial de estudio, en donde se sugieren pues materiales bibliográficos en donde se establecen estos criterios, y claro, pues van a tener pues, material de apoyo, de lectura, que yo estoy socializando con ustedes con respecto a los temas que imparto. Bueno, entonces tenemos que en principio el concepto reservado, exclusivo, solo a determinada clase de individuos. Dos, vemos también que el concepto de la persona jurídica también se hizo extensivo hacia objetos que a través de la historia, como se lo voy a comentar, fueron considerados también sujetos de derecho a personas. Estoy hablando de objetos.
También en la evolución histórica encontramos que el concepto de la persona jurídica también se refirió en cierta época de la historia para hacer referencia a animales que fueron considerados como sujetos de derecho o personas. Pero también encontramos que el concepto de la persona jurídica también se hizo extensivo para todos aquellos entes resultantes de la asociación de personas individuales a los cuales el derecho les reconoce la calidad de sujetos de derecho. Entonces hablamos de colectividades o grupos de personas. Claro, cuando desarrolle este tema, pues voy a explicarles cómo el concepto de la persona jurídica colectiva fue producto del aporte de juristas, hablamos de doctrinarios, de tres corrientes dentro del derecho romano, el derecho canónico y el derecho germano. Entonces, significa que lo que en la actualidad conocemos como personas jurídicas colectivas fue producto del aporte doctrinario de esas tres corrientes del derecho. Bueno, pero vamos al primer aspecto. ¿Por qué el concepto de persona jurídica en el mundo del derecho inicialmente fue referido, entiéndase, reservado solo a determinada clase de individuos? Bueno, tenemos entonces, perdón, en este caso tendríamos, aquí voy a regresar acá. Vamos a establecer, hubo un salto, disculpen acá, vamos a establecer, bueno, entonces estábamos acá, básicamente voy a regresar, aquí estamos, disculpen. Bueno, entonces, en el primer aspecto, vemos que estaba reservado a determinada clase de individuos. ¿Y qué tendríamos acá? Pues basta que realicemos un análisis de la historia de las distintas civilizaciones antiguas y vamos a encontrar que en legislaciones muy remotas, vamos a hablar de civilizaciones antiguas, Grecia, Roma, Egipto, China, India, etcétera. Pues inclusive también en el continente americano se han encontrado evidencias de que no todos, y esto es importante, no todos los seres humanos eran jurídicamente considerados como personas en el mundo del derecho. Y esto durante el esclavismo, en donde vamos a establecer que en este modo de producción que ha sido una aberración de la sociedad humana, encontramos una sociedad dividida en clases sociales antagónicas, señores esclavistas y esclavos. Entonces, ustedes que están estudiando derecho romano, y espero que les llame mucho la atención y sean dedicados en esta rama, bueno, en todas las áreas de estudio, pero van a encontrar que los esclavos, por ejemplo, en Roma, tenían una consideración jurídica muy interesante. Algunos hablan de el término res mancipi, en un momento dado, pues hablar de objetos o cosas, que podrían comprarlas, permutarlas, y básicamente vemos que seres humanos jurídicamente pues no tenían la categoría de personas en el mundo del derecho. Y aquí tenemos entonces los esclavos. Legislaciones esclavistas existieron o no existieron a través de la historia. Y aquí haría un paréntesis. Y me pregunto, ¿cómo podría explicar una legislación esclavista un teórico de la corriente del derecho natural clásico o racionalista? Aquella que nos dice que el derecho derivado de la razón de la cual está dotada el hombre y el Estado también son producto de un gran pacto o contrato social en donde los seres humanos, ante la situación derivada de caos provocado por una libertad absoluta, decidieron renunciar a esa libertad, crear el Estado como institución
y dotarla de una herramienta, instrumento, el derecho, para salvaguardar los derechos naturales que son irrenunciables y preexistentes. Institución e instrumento que tienen por finalidad velar por el bien común. Y es así como nació el Estado y el derecho según esta corriente de pensamiento. ¿Cómo explicar? Si nosotros buscamos a través de la historia y nos vamos a encontrar con que legislaciones antiguas no consideraban a todos los seres humanos como personas. Entonces me podría preguntar, ¿de qué bien común estamos hablando? ¿Bien común para los esclavistas o bien común para los esclavos? ¿Entienden esto? Entonces no todos fueron, en este caso, seres humanos. Los esclavos carecían de derechos. En Roma tratados como objetos o cosas. En otras legislaciones pues, tenían equiparación de semovientes o animales de tiro. ¿Qué más tendríamos entonces que platicar? Tantos elementos. Entonces, estamos viendo que bajo ese contexto, y aquí pues voy a hacer un paréntesis, si ustedes desean hacerlo, por supuesto, y tengan el tiempo para poderlo hacer, podría sugerirles, tan solo sugerirles, que pudiesen ver un largometraje, es un clásico del cine. Y posiblemente ya lo vieron, se acostumbra en la época de la Cuaresma, pues este tipo de películas, pero ustedes pueden ubicarla en el internet y podrá ver un largometraje y se denomina Ben-Hur. Aquí un actor, Charlton Heston. Ben-Hur es una película, un clásico, una obra monumental del séptimo arte, en donde encontramos cómo el mismo individuo, el mismo ser humano, tuvo consideraciones jurídicas distintas con respecto a su calidad de persona. Valdría la pena que la analicen, la vean. Si ya la vieron, pues maravilloso, felicitaciones. Si no la han visto, pues hagan un tiempo, porque es una película bastante extensa en cuanto a tiempo, pero ustedes podrán darse cuenta cómo el mismo sujeto va a tener consideraciones jurídicas distintas según la ley. Y para que entiendan la categoría, el trato que recibía estando en una categoría o estando en otra, era abismal, enorme. El mismo ser humano. Bueno, entonces se les queda como una tarea extra aula, no vale puntos, por supuesto que no, pero van a aprender mucho. Pero entonces estamos viendo que no todos eran considerados como personas, por supuesto, estaban los esclavos. No podemos negar ese hecho histórico, es una aberración en la historia de la sociedad humana, sí. Claro, en la actualidad hay otras formas de esclavitud, pero ese ya es otro tema. Bueno, entonces, bajo estos aspectos, podríamos ver que carecían de esa calidad los esclavos en muchas legislaciones, pues eran objetos, como en Roma, en otras eran considerados como semovientes, animales de tiro. Y aquí podríamos ir generando diversos elementos como para poder entender por qué se dice que en la primera etapa de la evolución histórica estaba reservado el concepto jurídico de persona a cierta clase de individuos. ¿Quiénes eran estos? Los esclavistas. Y los esclavos no tenían el estatus jurídico de persona. En la evolución histórica, nos dice el jurista español Aníbal Bascuñán Valdés también encontraremos determinados objetos, estamos hablando de cosas inanimadas, que en cierto momento histórico tuvieron la consideración de sujetos de derecho persona. He de comentarles algo, que esta situación se dio en un modo de producción que durante varios siglos, en caso del feudalismo, estamos viendo nosotros cómo, obviamente,
durante varios siglos de existencia, pues se desarrolló este modo de producción feudal. Entonces, en las legislaciones podríamos establecer de ese modo de producción feudal, por allá en Europa, en Asia, era muy frecuente, así como lo ven, y pareciera pues algo risible, se siguieran procesos judiciales a cosas inanimadas. ¿Qué significa esto? Que objetos inertes, en vida, pues eran, en este caso, sometidos a proceso, y a proceso judicial. Podríamos recordar, en este caso, básicamente, si disculpen, en este tema nos dice el profesor español que estamos comentando, en el caso de Italia, les voy a contar esta historia. En Italia, en la ciudad de Florencia, pues había una torre en una de las catedrales, claro, y era conocida, según se manifiesta, con el nombre de Pignona. Esta campana fue obviamente procesada penalmente y fue condenada ante juez competente. Les adelanto rápido la historia. En esa época, pues la población estaba siempre pues inconforme con los gobernantes de turno y la campana la utilizaban para llamar al pueblo a concentrarse en la plaza pública y delinear las estrategias. Claro, llegó a la información de estos movimientos, llegó hacia las autoridades de turno, hubo represión, en un momento dado, pues salieron despavoridos los pobladores, y aquí obviamente se encontró a alguien que no pudo escapar y adivinen quién fue, la Pignona. Es más, tan así fue de que se ordenó, claro, instruir una causa penal en contra de la campana, fue bajada de la torre, fue llevada a presencia de juez, no podría decirles que la sentaron en el banquillo de los acusados. Imagínense ustedes, parece absurdo y risible, sí, pero ¿qué oportunidad tenía la campana de defenderse ante juez? Claro, la imputación de cargos se determinó que su grado de participación en la comisión del delito era por cómplice, así como lo ven, cómplice, en ese delito de insurrección. Lo peor del caso es que luego de las evidencias presentadas por los testigos y que ellos decían que escuchaban cuando la campana sonaba, ellos se apersonaban y también las personas afines al sistema, pues por supuesto dijeron, la campana sonaba y llegaban los disidentes, etcétera, etcétera. Entonces le encontraron culpable, el grado de participación, cómplice, delito, insurrección. La sentencia condenatoria implicó, pues había que aplicarle la vergüenza pública y aplicaron el ostracismo social y básicamente la arrastraron por las calles de la ciudad y la dejaron abandonada fuera de los límites de la ciudad. Y ese fue el triste final de un objeto, una campana, que fue ligada a proceso, fue encontrada culpable, en grado de participación, cómplice, y que ejecutaron una sentencia judicial en contra de una campana. En Europa, básicamente, encontramos, y esto fue en los diversos fueros que se dieron, por ejemplo, en España, en Castilla y Navarra, ustedes conocen, por supuesto, previo a la unificación del Estado español, claro, pues crecieron los grandes feudos. Entonces, en esas porciones geográficas, con un control político que tenía el señor feudal, pues emitían legislación feudal. Lo interesante del caso es que se establecía responsabilidad penal en contra de casas o molinos de viento. En una casa, por ejemplo, iba una persona caminando por la calle y se desprendía una teja, le ocasionaba lesiones o la muerte. Por supuesto, la casa era procesada penalmente y de encontrar su responsabilidad penal, pues era demolida, destruida. En el caso de los molinos de viento, el mejor ejemplo de los clásicos que se mencionan
En la obra Don Quijote de la Mancha, ustedes danse cuenta que cuando un aspa de un molino, pues podía ocasionar la muerte a una persona, pues claro, era procesado el molino de viento y en este caso era condenado a la destrucción, era quemado y en este caso los objetos eran sometidos a proceso judicial. Si lo que anteriormente les he mencionado, pues pareciera, si ustedes quieren, disculpen, ridículo o absurdo, pues tal vez lo que venga a continuación que les voy a mencionar viene a rayar el colmo de los colmos, y es el hecho de que se seguían procesos judiciales en contra de cadáveres, así como lo escuchan, cadáveres, y los muertos descansaban en paz. Por supuesto, he de comentarles que los cadáveres que eran en un momento dado pues, sometidos a un proceso, eran, en primer lugar, pues eran exhumados, los desenterraban, los llevaban a presencia de juez. No les podría decir que los sentaban en el banquillo de los acusados porque derivado del rigor mortis no se podía hacer, pero ahí aunque sea un poquito acuñaditos en el rincón, en la esquina de la sala de audiencias ante juez, ahí estaba el cadáver, escuchando los cargos en su contra, la oportunidad de que se defendiera, escuchar la versión del cadáver, qué sé yo, tenía que tener su defensa. Y en caso de encontrarlos, no determinar o comprobar su culpabilidad, entonces, por supuesto, con las honras fúnebres, pues volvían a ser inhumados. Pero en el caso de encontrarlos culpables, les aplicaban penas a los cadáveres. En el caso, por ejemplo, en Inglaterra, en la época de Enrique VIII, ustedes habrán escuchado a este gobernante, pues también en su momento era primer ministro de Inglaterra, Tomás de Canterbury. Por supuesto, Tomás de Canterbury no aceptaba los excesos y la manera en la que actuaba y gobernaba Enrique VIII. Por supuesto, Enrique tenía en un cierto momento cierto escozor en contra de Tomás de Canterbury, pero al final pues murió el primer ministro inglés y pensó pues obviamente Enrique VIII que había terminado un disidente del régimen, pero se siguió un proceso de canonización, en este caso en el Vaticano. Vemos cómo la Iglesia Católica Romana Apostólica, derivado de la vida, las acciones y las obras de Tomás de Canterbury, lo canonizaron y por supuesto lo elevaron a la categoría de santo. Claro, ustedes conocen las diferencias desde el punto de vista religioso que tenía Enrique VIII, por supuesto. Al momento de enterarse de que ese primer ministro había sido elevado a la categoría de santo, por supuesto, se presentó la demanda ante una corte inglesa, básicamente el cargo en contra de en contra de Tomás de Canterbury, que ya había fallecido, fue por el delito de usurpación de la categoría de santo. Por supuesto que el santo fue citado a presentarse ante juez en una corte en Inglaterra. En la misma corona también inglesa, pues pagó un abogado de la defensa, respetando sus principios del debido proceso y la debida defensa, pero es un caso interesante que nos presenta la legislación y eso es básicamente uno de estos ejemplos. Hay otro que se siguió en contra de un sumo pontífice en un momento dado, pues el Papa Formoso fue en cierto momento también sometido a proceso, derivado de que él, obviamente, los gobernantes de turno lo habían considerado pues un rebelde y que de alguna manera, al haber coronado a otros gobernantes posterior a los involucrados, entonces vemos que consideraron una alta tradición. El Papa Formoso, por supuesto, había fallecido
pero obviamente bajo ese contexto fue iniciada la causa penal y de alguna manera fue exhumado el cadáver de este sumo pontífice, fue llevado a presencia de juez, lo encontraron culpable por el delito de traición y claro, pues le aplicaron y decretaron una sentencia condenatoria. El cadáver fue deshonrado, fue desnudado y el mismo cuerpo fue tirado a las aguas del río Tíber. Y este fue entonces el final y en donde se ejecutó una sentencia condenatoria en contra de un cadáver. Podría seguir platicando ejemplos que son clásicos y por supuesto muchas veces dan risa, pero estamos viendo que casas, molinos de viento, cadáveres, pues eran sometidos, obligados a proceso, puesto que tenían en un momento dado una categoría por extensión de sujetos de derecho personal. Si esto les parece a ustedes pues risible, y esto aconteció como lo ven en el feudalismo, una etapa, por supuesto, extensa durante la historia de la humanidad. Animales, considerados como sujetos de derecho. De la misma forma en que algunos objetos fueron considerados como sujetos de derecho a lo largo de la evolución histórica, entonces también encontramos animales. Se les consideró sujetos de derecho. Ya con esto voy a ir terminando. Podría mencionarles a ustedes que a través de las historias, de la historia de las civilizaciones, hemos visto cómo los animales han sido considerados como dioses o semidioses y en algún momento dado, pues, han recibido ofrenda, veneración y culto. A través de la historia podemos verlo. Es más, en la actualidad, si ustedes tienen la inquietud y desean hacerlo, en la India existe un lugar en donde hay un santuario en donde lo que veneran son las ratas. Sí, así como ven, las ratas. Es un santuario muy interesante, con el respeto que merecen, por supuesto, quienes profesan ese credo, pero todavía reciben peregrinación, llevan, en este caso, ofrendas a las ratas, deben descalzarse para poder ingresar a este recinto que lo consideran sagrado. Esto es en la actualidad en la India, pero imagínense ustedes en la época antigua cómo estaba la situación. En el caso, por ejemplo, de Roma, podríamos mencionar a un gobernante, pues, que pasó a la historia, pues, por sus oscuras acciones, y no estoy hablando de Nerón, estoy hablando de Calígula, caracterizado por los excesos, sus placeres groseros y grotescos. El caballo de Calígula fue elevado a la categoría de cónsul romano, un caballo con categoría de cónsul. Y por supuesto, vemos que en la legislación persa, por ejemplo, se reconocía en la ley el derecho del perro pastor a poder matar una de las presas del ganado que custodiaba si su amo no le daba de comer. También hubo un proceso muy clásico en contra de una marrana, al haber dado muerte a su cría, pues fue sometida al proceso la marrana y fue llevada a presencia de juez. Fue encontrada culpable, la llevaron al patíbulo, le colocaron una soga al cuello y fue condenada a la pena de muerte a través de la horca. Claro, da risa, sí. Y fue muy común, y con eso voy terminando, de que en la legislación feudal encontrábamos procesos seguidos en contra de gorgojos, chinches, piojos y similares. Alguno podría pensar es que no tenían acaso algo que hacer, y es más, también hubieron abogados que se especializaron en la defensa de los animales. Podría seguir, y en este caso, por el tiempo, voy a dejarlo hasta acá. Regreso con ustedes por el compromiso que tengo. Y obviamente, pues, ¿qué tendría en un momento dado establecer esta situación con ustedes? Pues primero voy a darle lectura a sus comentarios, luego les voy a activar el micrófono. Entonces, veamos qué tenemos para ir terminando la sesión. Bueno, tenemos por acá.
Tenemos por acá una definición de persona en el ámbito jurídico. Sí tenemos todavía la definición. Aquí pregunta Sandy, sí, es un ente o ser capaz o susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por supuesto, tengo el punto de la definición todavía pendiente con ustedes. En un momento puede tener la lectura de un libro, Manifiesta del Hombre, es un concepto de la biología y la fisiología, mientras que persona es una noción derivada del análisis de normas jurídicas. Por supuesto, el mismo autor sostiene que la persona jurídica es considerado como sujeto de derechos y obligaciones. No sé si me podría corregir a través del análisis de algún momento le di una mala interpretación en la lectura. Pues básicamente, recuérdense que Hans Kelsen es un positivista jurídico y de esta manera, pues el hombre, claro, estamos de acuerdo, es un concepto biológico, los seres humanos. Entonces, de hecho, nuestro Código Civil nos otorga personalidad jurídica al momento en que nacemos y termina con la muerte. La personalidad establece el inicio de la persona en el mundo del derecho, cuando se nos otorga. Entonces, la persona, por supuesto, es una noción derivada, pues básicamente, de las normas. Claro, somos sujetos de derecho, puesto que hay una norma que nos autoriza ser considerados como tales. Entonces, me parece que está bastante acertado su participación, es una manera. Los esclavos considerados en cierto momento se tratan actualmente de las mascotas. Claro, pues los res mancipi eran considerados. Fue tratado como ciudadano, luego como me habla mi amigo Hugo de Ben-Hur. Interesante. ¿Por qué se daban las condenas a esas cosas? Buena pregunta, Carmen. Posiblemente por la aberración del gobernante. Pensemos en el caso de Enrique VIII, pues querer buscar ese revanchismo en contra de un enemigo político. Entonces, ni la muerte fue suficiente para que él pudiese en un momento dado mantener la ira en contra de su disidente. Pero bueno, ¿tenía sentido juzgar objetos en ese tiempo? ¿Cuál era la lógica? Pues yo no le encuentro lógica, Roselinda, tal vez puesto que había tanto de qué no hacer, pero recuérdese que fue una época de oscurantismo. Recuérdese que en ese contexto había una influencia bastante interesante en torno a la cultura, las ciencias, artes, lo jurídico. Don Quijote se imaginaba considerar los molinos eran gigantes. Bueno, era una imaginación de Don Quijote. Él pues luchaba con el molino creyendo que era un gigante, pero bueno, dejémoslo por ahí. Así como algunos generan batallas ficticias y luchan contra cosas que realmente no tienen sentido. Proceso de jugar objetos de cadáveres, ¿en qué momento se dio? En la época del feudalismo. Las condenas, ¿cuáles eran las condenas al cadáver? Pues ya les expliqué, pues deshonrarlos. En el caso del Papa Formoso fue tirado desnudo su cuerpo al río Tíber. Que se le escuchó en la sentencia, pues básicamente estaba muerta. Por supuesto, Denis, es lo absurdo de lo absurdo. No tiene ninguna justificación. Y ya estaba muerta la persona, ¿y qué más? Pues era un revanchismo, más que todo para detectar. Recuérdense que cuando se ejerce poder, como que se pierde la noción de la razón. Entonces, cuando ustedes encuentren poder y sabiduría juntos, yo creo que van a tener un gobernante que va a ser querido y apreciado, pero cuando el poder se aleja de la razón, lo que estamos nosotros acostumbrados. Pero bueno, cuando nosotros nos damos cuenta, todo ocurrió, sí, en este caso Shirley, básicamente es un periodo de la historia. El perro de Balú, interesante, Marlene, ya vamos a terminar. Balú no fue procesado penalmente. Los medios de comunicación amarillistas quisieron hacer en torno a Balú, el perro pastor alemán del padre de Monseñor Gerardi. En este caso, lo quisieron pues presentar como que había sido ligado al proceso. No, el animal, según las primeras hipótesis, es de que habían determinado si había sido atacado Monseñor Gerardi a través del perro y generar algunos elementos. Claro, lo tuvieron para análisis y realizar algunas pruebas para determinar si tenía mordedura de perro el cadáver de Monseñor. Es más, pues también en la hipótesis de que habían habido pues comandos o instrucciones en alemán para que el perro atacara, pero no era parte de un proceso. Entonces, al final se murió el animal por la edad que tenía y al final pues no pasó más allá de que un amarillismo en los medios de comunicación.
¿Habrá diferencia entre persona e individuo? Pues definitivamente son dos cuestiones muy diferentes. Individuo no lo utilizamos en ámbitos jurídicos, utilizamos persona individual, persona física o natural. Entonces, claro, semánticamente tienen una acepción o sentido distinto. Bueno, ¿y qué no nos queda, mis estimados amigos y amigas? Pues tiempo. En este momento, pues activo el sonido de sus micrófonos. Terminé con los comentarios. Si no hay algún comentario, pues les agradezco su presencia. Voy a continuar con las sesiones estas. Esta sería la última clase antes de nuestro examen. Entonces voy a dosificar el contenido y se los voy a hacer en su momento oportuno y con antelación suficiente hacer ver, pero toda la tendencia es punto explicado, punto evaluado. De esa manera, entonces, les encargo primero que entren a las plataformas, que ustedes verifiquen que funciona su acceso a Moodle y no tengan el problema el día del examen si es que opto por desarrollar el examen por esa vía. Por lo demás, gracias por su atención, nos vemos a la próxima y tengan una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Igualmente, José Leonel, gracias por su presencia, siempre atenta y puntual.